Jason Fabián Murillo Cerón, más conocido como Jason Murillo, es un futbolista profesional colombiano. Nació el 27 de mayo de 1992, en Cali, Valle del Cauca. Se ha destacado por ser un gran defensa central. Murillo creció en un barrio de pocos recursos en el oriente de Cali, específicamente en el barrio Compartir. Gracias al fútbol pudo hacerle el quite a las drogas y a la delincuencia. Jason Murillo vive con su esposa Samantha Gutiérrez, con quien ha tenido una hija, llamada Celeste. Samantha también es colombiana como Jason, concretamente de Cali. Es ingeniera del petróleo, tiene una maestría en administración de empresas, un posgrado relativo al mundo de los negocios. Jason Murillo comenzó una nueva etapa en su vida al jugar en el Fútbol Club Barcelona. Para el defensor central todo es felicidad y al parecer también lo es para su familia. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Hoy empieza un sueño que has tenido desde pequeño, el club de tu corazón, comentó su esposa. La historia de Jason Murillo comienza en el barrio Compartir de Cali, Colombia. Jason jugaba en una escuelita de su barrio, y un día disputando un partido amistoso, don Prudencio Viveros, un hombre que ama el fútbol, quien era coordinador del Deportivo Cali, fue hasta un parque de la ciudad a ver jugar a Murillo. Don Prudencio descubrió el talento de Jason Murillo, su personalidad en la cancha fue lo que más le llamó la atención, era un líder innato, de esos que con solo gestos motivaba a sus compañeros. Con el balón en sus pies era preciso y en el juego aéreo era superior a sus compañeros. Ese pelao me interesa, fue la conclusión de Viveros. Don Prudencio tenía mucha fe y esperanza en Murillo siendo solo un niño, y confió en él para que algún día se convirtiese en lo que es hoy, uno de los centrales más importantes de Colombia. Intenta levantar la pelota, salva atrás, viene, primero, ¡uy! Le queda atrás para Murillo y la salvó Murillo. Gracias a sus contactos en las escuelas deportivas del Valle del Cauca, lo que pudo hacer Prudencio para ayudar a Jason fue llevarlo al equipo Andrés Sanín, a donde no llegó solo sino acompañado de sus dos hermanos, Johnny Jr. El nuevo lugar de entrenamiento era lejos de la casa de la familia Murillo, así que la solución fue darles una bicicleta a los tres para que se desplazaran hasta la cancha en la que jugaban. Eran más o menos 20 minutos de recorrido, en un terreno plano pero en una vía con el pavimento defectuoso. Jason tenía 7 años cuando comenzó a entrenar de manera regular. Era un niño flaco pero alto y muy rápido, lo que le daba la ventaja de jugar en cualquiera de las posiciones de defensa. En los partidos en los que los delanteros tenían buena talla, Jason era ubicado de central, pero cuando el rival exigía jugadores fuertes por los costados, su posición pasaba a ser la de lateral izquierdo. Su camino por los equipos infantiles fue muy rápido. De la escuela Andrés Sanín pasó al Deportivo Cali en la sede Álamos y ahí, cuando comenzó a ser una de las joyas en defensa de la cantera azucarera, pasó a entrenar en la sede de Pance. Allí no solo creció como futbolista sino como persona, porque uno de los principios del Cali es formar buenos jugadores y seres humanos. Una exigencia para sumar minutos en cancha era tener buenas calificaciones en el colegio y eso siempre lo cumplió. Jason era un muchacho muy responsable. Jamer y Liliana, sus padres, siempre estuvieron encima de él con consejos correctos y pendientes de que todo estuviera en orden. Creo que nunca tuvo cómo desviarse en el camino, asegura Prudencio, quien todavía tiene contacto con Jason. Jason Murillo tenía 16 años, y parecía un chico de 13, le decíamos flaquito porque tenía problemas con su masa muscular y su peso. El tema del peso, de la masa muscular y de la estatura de Jason son recuerdos vagos. Hoy el central mide 1,84 y pesa 78 kilos. Su desempeño era tan bueno que llegó rápidamente a la categoría sub-18, y lo llevaron al Mundial sub-17 de Nigeria. Apenas terminó el torneo, lo vendieron al Udinese y empezó su aventura por Europa. Al poco tiempo fue cedido al Granada. Murillo iba ganando rodaje y experiencia, convirtiéndose en una muralla defensiva. Vuelve a marcharse cedido, esta vez al Cádiz de Segunda División B,
club al que se incorpora una vez eliminada la selección de Colombia sub-20, de la que formó parte. Pasó una temporada en el conjunto gaditano, jugó 27 partidos y marcó 3 goles, tras la cual, en el verano de 2012 fue cedido de nuevo por el Granada a Las Palmas. Se convirtió en titular indiscutible en Las Palmas durante la temporada 2012-2013, Murillo disputó un total de 41 partidos y anotó 4 goles. El equipo presentó un buen desempeño con su presencia y llegó hasta instancias de octavos en la Copa del Rey y clasificarse para el play-off de ascenso a la máxima categoría. Por segunda vez regresa al Granada, tras una buena temporada en el conjunto canario, para jugar en Primera División, donde se asienta como titular de la defensa granadina. Hizo su debut de la Liga el 18 de agosto de 2013 en una victoria, 2-1, ante el Osasuna donde jugó los 90 minutos. Jason Murillo confirmó su traspaso al Inter de Milán el 2 de febrero del 2015. Llegó al Inter con un buen nivel y el 22 de noviembre anotó su primer gol en la goleada, 4-0, sobre Frosinone Calcio. Luego anotó contra el Bologna por Copa Italia marcando un espectacular gol de chilena, que el 22 de mayo sería escogido como el mejor gol de la temporada 2016-2017 en Italia. El 18 de agosto de 2017 llegó al Valencia Club de Fútbol de la Primera División de España cedido por 2 temporadas con opción de compra obligatoria. Debuta el 27 de agosto como titular ante el Real Madrid. El 18 de agosto de 2018 el Valencia hace efectiva la opción de compra por 12 millones de euros. Debuta en la Champions League el 19 de septiembre en la derrota 0-2 frente a la Juventus. El 20 de diciembre de 2018 se confirma la cesión por parte del Valencia al FC Barcelona. Se estableció que Jason jugará para el club hasta el final de la temporada 2018-2019, con una opción de compra de 25 millones de euros. Debuta como titular el 10 de enero, ante la derrota 2-1 en casa del Levante, por la Copa del Rey 2018-2019. El zaguero colombiano no solo se caracteriza por ser confiable en la defensa. A lo largo de su carrera el experimentado Murillo llega al Barcelona con sus clásicas chilenas, a sus 26 años llega a uno de los mejores clubes del mundo. Jason llegó convencido de que tiene fútbol para quedarse definitivamente en el equipo que cuenta con Messi, con Suárez y con Coutinho como sus grandes estrellas. Los sentimientos son grandísimos. Estoy muy feliz. Es un sueño cumplido y ahora solo queda trabajar, hacer las cosas de la mejor forma y demostrar el por qué estoy aquí, señaló el defensor colombiano. ¿Crees que Jason Murillo triunfará en el Barcelona? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y gracias a todos por el apoyo, son los mejores. Vengo con la intención de ayudar al equipo en lo que puedo, estar a disposición del cuerpo técnico y disfrutar un poco de este gran club que es el mejor del mundo. Espero que todo salga bien. Sobre su estilo de juego, Murillo fue claro al decir que es un jugador rápido, inteligente, con buen pie y con muchísima garra. Cuenta de 3. 1, le tienes que pegar. ¡Paque! 1, 2, 3. Ahí fue. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ya! Si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.